Descubre un entorno que inspira, desafía y conecta con perspectivas únicas. Habla abiertamente. Conecta. ¿Sabías que en México el 75% de la población trabajadora ha experimentado estrés laboral? Este factor afecta tanto a la salud mental como a la productividad y puede alimentar síntomas organizacionales si no se atiende adecuadamente. Conecta con Intellisis. Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más de Conecta con Intellisis. Soy Julia Lozada Gallego, directora de Mercadotecnia de la marca, y hoy estoy acompañada de Angélica Machuca López Dóñez, la invitada del día de hoy, una invitada de la casa, una colaboradora de Intellisis, para abordar el capítulo Conecta con el síntoma organizacional desde el enfoque Gestalt. Hola Angélica, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal, Julia? Muchas gracias. Buenos días. Gracias a ti por haber aceptado la invitación. También queremos agradecer a toda nuestra audiencia, a colaboradores Intellisis, clientes Intellisis, socios de negocios Intellisis, usuarios finales de nuestro sistema y a todo el ecosistema de Intellisis que nos acompaña y nos está escuchando el día de hoy. Angélica, para empezar, me gustaría invitarte a escuchar una semblanza de presentación que el equipo de marketing ha preparado para ti. Ok, perfecto. Angélica Machuca López Dóñez es licenciada en Psicología y psicoterapeuta gestal, con una trayectoria que conecta el mundo laboral con el emocional. Se desempeña en el área de recursos humanos, donde acompaña procesos de reclutamiento y desarrollo de talento. Además, ejerce la psicoterapia, práctica que ha cultivado por 5 años, logrando vivir la psicología desde las dos trincheras distintas, demostrando que el bienestar personal y el organizacional siempre van de la mano. Bueno, Angélica, pues muchas gracias por haber aceptado la invitación a Conecta con Intellisis. Estamos muy emocionados de tenerte aquí. Para quienes nos escuchan y no habían escuchado de Angélica Machuca López Dóñez, es una nueva integrante del equipo Intellisis. Cuéntanos un poco en qué área estás, Angélica, y a qué te dedicas dentro de la compañía. Muchas gracias, Julia. Así es, yo ya llevo 3 meses aquí en Intellisis. Actualmente yo estoy en el área de recursos humanos como analista de recursos humanos. Básicamente de mis actividades pues es la parte de reclutamiento y selección de personal interno, también la parte de renovación de contratos, evaluaciones de desempeño, comunicados internos y también entrevistas de salida. Pues bienvenida, Angélica, a la familia Intellisis. Ya hemos tenido la chance de compartir por ahí en algunos momentos, pero que esta sea la bienvenida oficial y que además queda documentada en el podcast. Angélica, cuéntanos un poco sobre ti, sobre tu trayectoria profesional y cómo decidiste, digamos, dedicarte al tema de la psicología. Ok, pues primero que nada, empiezo en esta parte de la psicología, pues en mi carrera de licenciada en psicología y bueno, posteriormente también en mi formación como psicoterapeuta. Sí. En cuanto a la parte de reclutamiento y recursos humanos, ya llevo aproximadamente como 4 años y algunos meses. Y en la parte de psicoterapia clínica, llevo aproximadamente, ya voy a cumplir 6 años. Ahí, digamos, para hacer psicoterapia clínica, ¿tienes que estudiar algo más aparte de la base de la psicología o cómo funciona ahí como esas dos vertientes y la formación? Muy buena pregunta, Julia. Justamente una vez que terminas la carrera en psicología, si tú quieres ejercer como psicoterapeuta o psicoanalista, tú tienes que llevar alguna formación, especialidad o maestría, porque una vez en la carrera pues sí adquieres ciertos conocimientos de manera superficial o algunas técnicas, pero no como tal te adentras en el campo clínico. Es por eso que se debe de llevar una formación extra, pero no muchas personas lo saben y es importante que lo sepan porque una vez terminando la carrera no puedes dar terapia. Ya, tienes que formarte. Sí. Complementariamente para poder ofrecer terapia. Es correcto. ¿Por qué decidiste estudiar psicología?
Bueno, yo cuando iba en la preparatoria realmente no sabía qué quería estudiar, pero hubo alguna materia donde nos expusieron diversas carreras. Una de ellas fue psicología y me fascinó cómo es esta parte de observar el comportamiento humano, las teorías que hay, es decir, las corrientes, también esta parte de mi propio proceso, ¿no? Identificar también cuáles son mis fortalezas, cuál es mi historia de vida. Y cuéntame, digamos, después de haber hecho psicología, ¿qué te llevó a, digamos, a interesarte por esto de la psicoterapia Gestalt? Pues es una historia personal que tuve durante la carrera. Sí. Un poco larga, espero no extenderme ahí, pero bueno, en la parte de la carrera, varios profesores en varios semestres nos invitaban a poder ir a nuestro propio proceso psicoterapéutico. Bien. Esto porque si nosotros queríamos ejercer en la parte clínica, es muy importante llevar nuestro propio proceso. Claro. Porque pues necesito, en mi caso, ¿no? Yo conocer mi historia de vida, mis heridas, mis emociones. Y una vez que ya las conozco, no proyectarlas con mi paciente para que esto no interfiera en las sesiones con ellos. Que se sientan justamente escuchados, que yo separe qué es del paciente y qué es mío. Y cuando accediste a este tipo de experiencias, entonces te diste cuenta un poco. Sí, también quisiera añadirle que tuve materias un tanto pesadas emocionalmente. Sí. Materias como psicopatología que sí me impactaron a nivel emocional. Te podría decir que hasta caí en una depresión. Entonces, en ese momento, mi hermana estaba yendo a atenderse en psicoterapia. Y ella me vio decaída y pues decidí también hacerle caso a mis profesores, ¿no? Claro. Empiezo a ir a psicoterapia en esta corriente que es Gestalt. Ya había escuchado de este enfoque, sin embargo, nunca había vivenciado, ¿no? Cómo es este proceso ya psicoterapéutico. Entonces empiezo a ir, mi psicóloga en ese momento, mi psicoterapeuta, porque hay diferencia en psicólogo y psicoterapeuta, claro. Pero en ese momento me ofreció poderme formar con ella. Ella tiene su propia escuela junto con otra maestra donde forma a los psicólogos para volverse psicoterapeuta gestal. Entonces la verdad me atrapó el enfoque, la parte humana, la parte de cómo empatizan con los pacientes, y eso fue la verdad con lo que me enamoré y decidí formarme como psicoterapeuta. Digamos, son dos caminos que, aunque nacen en la psicología, el tema, digamos, de estar en una compañía trabajando en recursos humanos, y por el otro lado el tema de la psicoterapia, parecen ser distintos, ¿no? Pero tú, ¿cómo los has podido combinar en tu profesión? ¿Cómo los has podido equilibrar? Pues bueno, cuando salí de la licenciatura quise primero dedicarme a la parte clínica. Pero bueno, sabemos que aquí en nuestro país pues no es un tanto bien retribuida económicamente. Entonces decidí optar por encaminarme al tema organizacional sin dejar el lado clínico. Entonces, cuando entro a la parte organizacional me doy cuenta que es un tanto similar, que sí son diferentes, pero irónicamente son similares, porque es esta parte de convivencia con el otro, con el ser humano, con el colaborador o con el paciente. Es escuchar sus necesidades, es escuchar cómo se sienten, tomarlos como un todo. Claro. Y digamos, la psicoterapia, que es digamos, algo que te gusta y en lo que te especializas, ¿cómo la puedes ver en el mundo laboral? ¿O qué te ha enseñado de este mundo laboral? Pues la psicoterapia me ha dado herramientas para poder yo aprender a gestionar mis emociones, porque sabemos que desde casa podemos venir estresados o con problemas familiares, problemas personales que podemos traer al trabajo, ¿no? Entonces la psicoterapia me ha dado herramientas para hacer conciencia de cómo me estoy sintiendo en este momento y cómo voy a desempeñar mis actividades en el trabajo para que no interfiera mis problemas personales, ¿no? Buenísimo, Angélica. Creo que hemos conocido un poco más de nuestra invitada del día de hoy, Angélica Machuca López Dóñez, que es analista en el área de recursos humanos. Quiero, Angélica, invitarte a un corte y volvemos a abordar el capítulo del día de hoy
Conecta con el síntoma organizacional desde el enfoque Gestalt. Conecta con inteligencia. Estamos de regreso y estamos aquí en compañía de una invitada de la casa, Angélica Machuca López Dóñez, analista de recursos humanos de Intelisys, quien lleva 3 meses con nosotros, pero para nosotros, yo ya siento que llevas años acá porque por ahí te veo muy movida y hemos tenido la posibilidad de compartir muchos espacios. Me alegra mucho que hagas parte de la familia Intelisys y que hayas aceptado la invitación a estar con nosotros el día de hoy. Para abordar el tema que es conecta con el síntoma organizacional desde el enfoque Gestalt, me gustaría, Angélica, que empecemos a explicarle a nuestra audiencia, que evidentemente muchos no tendrán una noción acerca de la conversación que vamos a tener, que les expliques en palabras sencillas qué es la psicología Gestalt. Bueno, primero que nada, la psicología Gestalt es una cosa y la psicoterapia es otra. Ya. La psicología Gestalt es la manera de cómo el ser humano percibe su realidad, cómo percibe sus emociones a las personas y a su entorno, y que todo esto está conectado. Y la psicoterapia Gestalt justamente aplica, digamos, estas herramientas como el lente, ¿no?, de la psicología de la Gestalt, ya en un término, en una práctica más clínica, más fenomenológica y vivencial. ¿Y esto cómo se aplica en el mundo laboral? ¿Eso tiene una aplicación en el mundo laboral? Sí, justamente, por ejemplo, en el lado clínico se aborda cómo el individuo va percibiendo sus emociones. Aquí sería más cómo la organización, cómo los equipos de trabajo van percibiendo su entorno, la manera tal vez de liderazgo, de trabajo en equipo. Y bueno, también evidentemente la parte de las emociones, ¿no? El estrés, la ansiedad, la presión, la frustración que pudieran sentir. Angélica, esto suena muy interesante y justo parte del nombre del podcast del día de hoy tiene que ver con conectar con esto del síntoma organizacional. Cuéntanos desde el enfoque Gestalt cómo se define un síntoma organizacional y en qué se diferencia de un problema, digamos, operativo común en un negocio. Desde el enfoque Gestalt podría decir que se percibe como un malestar, como un indicativo de que algo no está funcionando bien, de que es esa como vocecita interna, ¿no?, que está indicando de oye, aquí está habiendo un problema, ¿no? Está habiendo un conflicto que se podría volver grande si no se atiende a tiempo, una desconexión. O sea, es como un aviso. Podría ser un aviso, como una alarma. Como una alarma que le está diciendo algo al negocio, a la compañía, que hay que ponerle atención, ¿no? Como vamos por ahí. Esta alarma o este síntoma, ¿qué nos intenta comunicar? Usualmente, ¿cuáles son como esas cosas que podemos descubrir a través de los síntomas en las empresas? Pues, como por ejemplo, ¿no?, si está habiendo un tema de ver a los empleados o a los colaboradores tensos o que están malhumorados, esos son los tipos de indicativos que pudiera detectar la Gestalt. Y justamente la Gestalt trabaja el aquí y el ahora, ¿no? El presente. Entonces es percatarse en ese momento, cachar esas emociones que se están suscitando en la organización y poder trabajarlas en ese momento. Es abordarlas en un para qué están viniendo a nosotros, qué es lo que nos quieren comunicar. En lugar de un por qué, es un para qué. Un para qué. Es decir, ¿qué tenemos que hacer como compañía para que esa molestia o esa alerta o alarma se pueda resolver, ¿no? O gestionarla, por lo menos, ¿no? Pues lo ideal sería que justamente se hicieran espacios, o por ejemplo en las reuniones que a veces se hacen, pues justamente comunicar o preguntar cómo se sienten los colaboradores en ese momento, cómo se sienten trabajando en equipo, claro, si hay algún tema del cual quisieran hablar, ¿no? Fomentando siempre esta confianza, estas ganas de decir yo te voy a escuchar para que tú puedas hablar. Vemos que en la organización, yo no soy experta en recursos humanos, pero digamos que hay algunas variables que uno puede identificar que generan conflicto, como el ausentismo, como la rotación alta en los equipos, ¿no? Como el desgaste físico y emocional de los colaboradores. Desde
Desde el enfoque Gestalt, ¿esto cómo lo podemos interpretar cuando empezamos a ver ausentismos en los negocios? Digamos que la gente se va con facilidad del negocio. ¿Qué nos dice esto de lo que está pasando en la empresa? Pues sí, lo podemos mirar como una olla express, que son problemas que se van acumulando y acumulando y acumulando hasta que explota esta olla express, ¿no? Claro. Esto me dice que hay un mal clima laboral, que ya hay un clima contaminado, ¿no? Que se tiene que atender en ese momento. Desde este enfoque, Angélica, la psicología y no sé si estoy usando el término correcto, si es psicología o la psicoterapia, ahí ahorita me aclaras, ¿puede aportar a resolver estos malestares? Sí, claro, puede aportar en el sentido de hacer consciente a los colaboradores, ¿no? En el ámbito laboral. Sí. Hacerlos conscientes de percatarse qué es lo que están sintiendo en ese momento. También a nivel corporal o físico, ¿dónde lo están sintiendo, no? A lo mejor yo puedo estar sintiendo ansiedad y estoy moviendo el pie, o estoy respirando rápido, o estoy haciendo esto, ¿no? Entonces esos son indicativos también de cómo percatarnos de que algo no está funcionando bien. Angélica, en términos de responsabilidad sabemos que pues está el colaborador y la organización. ¿Qué responsabilidad le responde al colaborador y qué le responde a la compañía o a la empresa cuando aparecen síntomas que nos hablan de quizá oportunidades de mejora en la organización? Ok, primero que nada, el colaborador es responsable de comunicar lo que está sintiendo sin miedo. Esto también simultáneamente que en la empresa de esta apertura a escenarios donde puedan comunicar los colaboradores cómo se sienten. Porque muchas veces es juzgado, ¿no? Hoy en día el cómo nos sentimos, si nos sentimos ansiosos, eso no está pasando, échale ganitas. Y no, se debe de abordar de otra forma, de ok, te sientes ansioso, cuéntame, ¿qué es lo que está pasando que te está poniendo ansioso y que estoy viendo que también está bajando tu desempeño en tu trabajo, ¿no? O sea, esa parte empática de la empresa con el colaborador. Entonces, el colaborador tiene que reconocer sus sentimientos y la empresa tiene que abrir estos espacios para que se puedan comunicar. Suena muy bien. Y en la vida, digamos en la práctica, Angélica, desde tu experiencia, ¿crees que la cultura de los negocios, la cultura organizacional está abierta como a ofrecer estos apoyos desde este enfoque Gestalt a los colaboradores? No hablo, digamos, específicamente de nuestro negocio, sino en general, ¿ves que estas iniciativas se dan? Pues la verdad lo he visto en muy pocas empresas, claro. ¿No? Esta parte de empezar a implementar que a los colaboradores puedan tener acceso, ¿no? Claro. A una psicoterapia. Digo, yo soy muy partidaria de que todos debemos de ir al psicólogo y no porque tengamos algo malo, ojo. A eso no quiere decir que estemos locos como se creía antes, ¿no? Es porque evidentemente queremos o necesitamos esta parte de conocernos a nosotros mismos, porque muchas veces si te preguntan ¿quién eres tú? No es fácil de responder esa pregunta. Claro. Entonces, es importante sí o sí que haya este acceso a la psicoterapia y más porque pues hoy en día vivimos de una manera muy rápida. En la parte laboral, pues es el estrés, ¿no? De venir en el transporte a la oficina, que a lo mejor nos toca un jefe malhumorado, o a lo mejor las actividades son muy demandantes y pues todo eso impacta en nuestras emociones, ¿no? Y la psicoterapia te da las herramientas para poder gestionarlas, para tomar mejores decisiones, entender que las emociones no son nuestras enemigas, que la tristeza, la depresión, el estrés no son nuestros enemigos. Igual el síntoma no es nuestro enemigo, es ese mensajero que nos viene a comunicar que algo está sucediendo y que se tiene que atender. Sí lo podemos ignorar, lo podemos dejar pasar, pero luego hasta los mismos colaboradores somatizan todo esto en dolor de estómago, dolor de cabeza, en N cantidad de enfermedades que se pudieran dar. Angélica, ahora que hablabas justo de nombraste al jefe, sabemos que las personas dentro de una compañía están lideradas por otra persona, ¿no? ¿Cuál es el papel del líder justo en la gestión de estos síntomas? Y para el líder, ¿qué señales tempranas se pueden observar, ¿no? Para que esto no se vuelva un tema crónico. Ok, pues el líder no es solo quien viene a dar órdenes, no es solo esta parte de
yo soy la autoridad, ¿no? Es esta parte de poder primero analizar cómo está funcionando su equipo. Si lo quisiéramos ver como una receta para cocinar algún platillo, ¿no? Los ingredientes son los colaboradores. Entonces, el líder tiene que ver cómo están interactuando estos ingredientes, es decir, las personas. Claro. Cómo se están mezclando. Gestionar también la parte del fuego, ¿no? Claro. Si está muy alto, si está muy bajo, si hay... ¿Qué tipo o qué estilo de liderazgo yo estoy implementando con mi equipo? Porque si bien los colaboradores no pueden hacer esta transformación por sí mismos, ¿no? Tiene que haber una interacción entre todos para que pues se pueda dar un buen equilibrio, un buen funcionamiento, ¿no? En las actividades. Angélica, para terminar este bloque, ¿qué prácticas de Gestalt simples se pueden implementar en equipos de trabajo para mejorar justo, digamos, su entorno y tener un espacio óptimo de trabajo? ¿Qué prácticas podrían ser? Primero que nada, hacer consciente lo inconsciente, ¿no? Sí. O sea, esta comunicación, esta aceptación de nuestras emociones, que son parte de nosotros. No es la ansiedad, es mi ansiedad, no es la tristeza, es mi tristeza. Claro. Apropiarnos de todas estas emociones. Y claro, sí, en común, en el equipo, ¿no? Está la emoción de el estrés, porque todo el tiempo están en santa friega, perdón por la expresión. Sí, claro. Pues es un indicativo de que ya cachamos qué es lo que está sucediendo, vamos a entender para qué nos está queriendo comunicar, para qué está viniendo, y que el líder pueda dar estos espacios para comunicarlo, para poder expresarlo, para que los colaboradores se sientan entendidos, se sientan en confianza, que no va a haber represalias, ¿no? Por estar comunicando, es que me siento estresada porque siento que estas actividades me están cargando mucho, ¿no? Que el líder tal vez pueda repartir de otra manera las actividades para que no haya tanta carga, porque siempre lo va a haber, claro, ¿no? Siempre va a existir esto, pero sí hay una manera de que pueda fluir cuando hay un equilibrio. Pues muchísimas gracias, Angélica, por esta conversación tan enriquecedora que estamos teniendo el día de hoy. Quisiera hacer una precisión para todos aquellos que nos escuchan y están interesados en conocer más de ese tema o les gustaría profundizar. Lo idóneo es buscar un profesional que nos pueda ayudar en esta corriente, si es la que nos interesa, para que podamos conocer a mayor profundidad lo que la psicoterapia Gestalt puede hacer por nosotros. Angélica, gracias. Vamos a mandar a un corte y volvemos con el cierre del capítulo del día de hoy. Volvemos. Descubre las soluciones que tenemos para ti. ¿Estás listo para llevar tu empresa al siguiente nivel? Con Intellisys ERP 7000, la revolución en gestión empresarial está aquí. Ahora puedes tener todos tus procesos perfectamente integrados con una interfaz moderna y fácil de usar, que te permite tomar decisiones más inteligentes y rápidas. Intellisys 7000 cuenta con funcionalidades de inteligencia artificial, desde bots entrenables que responden tus consultas hasta analítica predictiva que te da una visión clara para la toma de decisiones estratégicas. Transforma tu empresa con Intellisys 7000. Continúa con nosotros. Abre tu mente a nuevas ideas. Conecta con Intellisys. Bueno, estamos de regreso con Angélica Machuca, analista de recursos humanos de Intellisys, y hemos estado conversando sobre el síntoma organizacional desde el enfoque Gestalt. Angélica, un poco para cerrar el capítulo del día de hoy, tengo dos preguntas. La primera es si una organización pudiera ir a terapia, si una empresa pudiera ir a terapia, ¿qué crees que sería lo primero que tendría que trabajar? Yo considero que sería muy importante el tema del liderazgo. El liderazgo. ¿Por qué? Porque pues primero hay que observar y analizar cuáles son los estilos de liderazgo que se están dando. Porque muchas veces puede ser autoritario y esto puede ser lo que está afectando a los colaboradores, que vaya de acuerdo también con los valores de la empresa.
A lo mejor la empresa está predicando que los colaboradores van a ser escuchados, van a ser entendidos, pero por otro lado, si un colaborador está queriendo comunicar algo, el líder no lo escucha. Le dice que para otro momento, que ahorita no tiene tiempo, ¿no? O trabajo en equipo, que siempre hay que estar unidos, siempre tiene que existir esta parte de solidaridad, Claro. pero cada quien trabaja por su lado, ¿no? O sea, se pueden observar esos casos, entonces yo considero que lo primero es detectar qué estilos o qué tipos de liderazgo se están impartiendo. Y justo alinearnos o alinearlo, ese estilo de liderazgo con los valores del negocio para que todo sea como de manera más armónica, ¿no? Si lo estoy entendiendo bien por ese lado. Claro, sí, que haya una congruencia, ¿no? Con lo que se dice y con lo que se hace. Y la otra es de qué manera este síntoma o esta alerta la podemos convertir en una oportunidad de cambio o de mejora para el negocio. Cuando sale este síntoma al que nos hablabas, este aviso de que algo ahí no está bien, que tiene oportunidad de mejorarse, ¿cómo consideras tú que lo podemos convertir en una oportunidad de mejora? Pues como comentaba hace un rato, ¿no? O sea, el síntoma o la emoción negativa, le decimos, que se pudiera presentar es no verla como nuestro enemigo, es verla como parte de nosotros, que algo es una alerta que nos está comunicando que tenemos que poner atención ahí, claro, ¿no? Por algo está ahí, o sea, es como cuando, no sé, justamente yo estoy presentando estrés, ¿no? Y ya me está doliendo el estómago y no lo comunico y sigo sintiendo estrés y al rato ya me dio una gastritis. Claro. Entonces, justo para que no empeore eso, lo mejor es sentirlo, escuchar su voz interna, ¿no? De esta emoción, de este síntoma y comunicarlo, externarlo. Ya eso sería filtrarlo, Julia. Ok, pues Angélica, para mí ha sido un placer conversar contigo el día de hoy. Creo que he aprendido mucho sobre un tema que lo había escuchado en algún momento y que seguro muchos de nosotros también lo habíamos escuchado, pero que no sabíamos exactamente de qué se trataba. Y ha sido un placer que nos hayas iluminado con respecto a los síntomas que puede tener una organización y cómo verlos desde un enfoque Gestalt. ¿Algo más que quieras agregar, Angélica, que quieras compartir con nosotros? Pues me gustaría agregar una frase muy icónica de la psicoterapia Gestalt. Dice así: el todo es más que la suma de sus partes. Uh-huh. Esto quiere decir que el individuo no se divide en partes, no se divide en emociones, no se divide en sentimientos o no se divide en entorno. Todo esto ya conectado se toma como el todo, ¿no? Que es importante. Un ejemplo, Julia, tú eres mi paciente y yo te veo que estás triste, pero no solo voy a manejar de, oye, Julia, veo que te sientes triste. También voy a ver que a lo mejor estás encorvada, ¿no? Oye, Julia, ¿ya te diste cuenta que cuando expresas que estás triste te encorvas? Ahí es donde te percatas, ¿no? Claro. Desde la parte física y empiezas a trabajar en tal vez ya ponerte un poco más derecha, verte un poco más fluida y entonces así mismo de manera simultánea la tristeza empieza a transformarse, ¿no? Son sentimientos que aunque parecieran negativos sirven para algo, ¿no? Bueno, Angélica, muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos han acompañado hasta el final del capítulo, a toda nuestra comunidad de Intellisis. Los esperamos en el siguiente episodio. Síganos en nuestras redes sociales para que descubran el tema con el que vamos a conectar en el siguiente capítulo. Soy Julia Lozada Gallego y quiero agradecerles a todos los que nos han acompañado hasta aquí y por supuesto agradecer a nuestra invitada Angélica Machuca del área de Recursos Humanos. Conecta con Intellisis, abre tu mente a nuevas perspectivas. Hasta pronto. Descubre un entorno que inspira, desafía y conecta con perspectivas únicas. Abre mente. Conecta con Intellisis. Hasta la próxima.